El bosque de las palabras, poesía y naturaleza. Verán ustedes, se ha presentado la antología poética, poesía y naturaleza en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Se trata del 7º libro de la colección Tania Poesía, en la que participan Acip Amanyu, Rafael Ballesteros, Manuel Gaete, Concha García, José Luis González Vera, Pedro Luis Ibáñez Lérida, Ángeles Mora, José María Prieto, Isabel Romero y Francisco Ruiz Noguera. El cuidado de la edición y la introducción es del profesor y poeta Antonio Aguilar. La portada es obra de Pilar Anarte Romero. El acto fue presentado por la directora de la colección, Isabel Romero, y el responsable de la edición, Antonio Aguilar. El profesor Aguilar habló, entre otras cosas, sobre la importancia de las antologías, el tema de la naturaleza en la poesía, y al hablar sobre la propia antología presentada, significó la distinta concepción y tratamiento que cada poeta de los 10 convocados a participar tienen sobre la naturaleza. Yo personalmente siento una fascinación especial por la antología. Entonces, una cosa que más me gusta que presentar una. La antología han tenido en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, ya la historia, han tenido una importancia fundamental durante todo el siglo XX. Si en principio el faro de la poesía, se puede decir, el ver cómo iba, estaba en las revistas de poesía, porque era así, si pensamos en los años 20, 30, 40, lo que iba iluminando el panorama de la poesía no era otra cosa que la revista mirando lo más cercano, desde la revista Litoral, que ahí comenzó en el 27, la revista Cántico, probablemente la mejor revista de poesía de los años 40 y 50, que sabe que en su momento no fuera tan valorada, o la revista Caracol, que todavía tenemos más cercana. Esas son las que fueron de alguna manera abriendo las puertas y señalando por dónde iban los caminos de la poesía. Pero luego cambió, y quien nos iba iluminando no iban a ser ya la revista, sino la antología. Pensamos en la primera que tuvo de verdad una exposición mediática grande, fue la de Gerardo Diego del 27, fue de alguna manera el certificado de nacimiento de la generación. Y después de ella, la otra gran revolución dentro de la antología fue la que hizo ya en los años 70 Castillejo con los 9 novísimos poetas españoles, que cambió completamente el rumbo de la poesía. Entonces, entre una y otra, hubo también otra antología. Pero el gran momento fueron los años 80 y 90, y sobre todo en la antología de poesía joven, o llamadas también antologías creadoras, que son las antologías que de alguna manera iban abriendo el camino, diciendo lo que se estaba haciendo durante los 80, 90 y principios quizás de los 2000. Hubo un montón de antologías de poesía joven, todas ellas magníficas, todas ellas en pugna, en lucha, con lo que la poesía estaba viva, y estaba viva porque había puñetazos entre ellas, y eso es algo bueno siempre para todo el ver que hay una rivalidad poética. Eso fue quizá un momento dorado de la antología. No vamos a entrar mucho menos en panfleto, en cambio climático, que no tiene mucho que ver, pero la naturaleza sí se ha convertido en algo muy necesario. Si veis de la antología, al final, Jonathan Bate, que es uno de los críticos de poesía de la naturaleza más conocidos, dice que el poeta debe tener la capacidad de devolvernos a la tierra, que es nuestro hogar. Naturaleza, tierra, hogar, ha cambiado completamente el paradigma de lo que fue en su momento la naturaleza. Esta antología reúne poemas de 10 poetas muy diferentes. Cada uno de los poetas, lo que
tengo que dar las gracias por la generosidad con la que han prestado sus versos, han prestado 6 poemas cada uno de ellos. En total son, por tanto, 60 poemas. Y en estos 60 poemas hay una diversidad enorme, que es quizás la mayor riqueza de cualquier antología, ver la diversidad de voces. Y las voces poéticas, la cacarear la voz poética, no es otra cosa que la conjunción entre la palabra y la mirada del poeta. No basta solo la palabra, lo que distingue de verdad una voz poética es la mirada, la forma de mirar. Igual que un fotógrafo o un cineasta que distingue la mirada también. Y aquí, en esta antología, hay un montón de formas de mirar completamente distintas, con lo que la riqueza es mayor. Me voy a permitir que lea algunas de las distintas miradas entre los 10 poetas. Aziz Amayur, el primero de los poetas, voy por orden alfabético, se asombra ante la hermosura del paisaje contemplado. Sean dulces atardeceres, fuerza telúrica, el cabello de las aguas del río. O sea que aquí la naturaleza para Aziz Amayur es solamente encanto. Él mira y se siente fascinado. Tras la intervención de Antonio Aguilar, se pasó a la lectura de algunos de los poemas de la antología. Bueno, los propios autores asistentes al acto, Rafael Ballesteros, José María Prieto, Francisco Ruiz Noguera e Isabel Romero, leyeron algunos de su autoría. Vean a Rafael Ballesteros. Viven y se muestran los animales, todos salvajes, de diversa manera dispersa. Sea el colibrí que se sostiene y subse y aletea para quedar y por infinito seguir en el aire. Sea la víbora Cleopatra o la boa venena y aprieta. Sea el pájaro, águila, búho o jilguero, altos y exentos, estáticos y nocturnos. Sea el pez que perseguido fuese por el capitán o el apistalado insípido, pero ninguno de entre todos ellos fueron como el mono para el hombre y la mona para la mujer. Ellos nos dieron donosos y oferentes el mayor regalo, la prímula de oro, el distintivo humano. Sí, de uno y otra heredamos la duda, la angustia de estar ahí y querer en otro, el miedo a los oscuros y a la dispersión. Cuando fuimos ya nosotros mismos, ya pasión, remordimientos y melancolía y un vagar frío, buscamos abrigo y gruta, oscuridad y asiento, recogimiento y filosofía. Entramos en la cueva y así la indagación en esas tinieblas y brumas que el corazón anegan de incurias y desasosiego. Y un paso más, el vergel renuente lo pisamos y quisimos desvelar el secreto del astro y de la piedra. E hicimos la palabra. Y por ella la música, y por ambas juntas las dos, la poesía.
Seguidamente y por el orden, vean a José María Prieto recitar uno de los suyos y a Francisco Ruiz Noguera. Dice así: devuelve la memoria a otro paisaje, el hondón de bananas de la poda, los frágiles palenques y el camino, los ropajes que el tiempo desvirtúa y da a la realidad su transparencia. Queda intacto el silencio y la sabiduría con que la tierra asume su tarea, la escalada costumbre de la zarpa, ahogando en los bancales los cultivos. Limones de la luz, naranjos, árboles que fingen un reducto inamovible, en roja llamarada los granados, y el agua siempre oculta y siempre viva. Otro paisaje al fin que no es el mismo, pero es más verdadero que el que mira a los mismos ojos otros que lo alzaron a selva o paraíso inexpugnable, el sagrado dominio de la infancia. El primero que es la búsqueda, el espacio, y en eso la busca. Y he gastado unos versos de Antonio Muñoz Roca que dicen como raíz al agua en busca de su esencia. La busca. Miro cada detalle de este espacio. El granado cercado por zarzales. El lugar donde el pozo no es más que una maraña de juncos y de espinos. La maleza que oculta la vereda. Los muros derruidos de la casa. Intento levantar sobre esta imagen, como raíz al agua en busca de su esencia, la que vive distinta en la memoria. Pero cada reclamo es como una pavesa que voló incontrolada y se detuvo sobre un papel en blanco, y allí dejó su huella, que perdiendo la fuerza de su fuego, esconde bajo el gris de la ceniza solo una mancha fría, un capricho tostado, un breve cerco sepia, ya sin vida. Isabel Romero, que como queda dicho es la directora de la colección Tania Poesía, a la que pertenece esta antología, también participa en ella como poeta con 6 poemas, de los que Isabel nos leyó 2. Era de Cipriel, Trujillo, Romero, la armonía de la vida y el fino temblor de la hierba. Pero todo comenzó a morir en el mismo instante en que la inconsciencia del hombre puso fecha de caducidad a la antigua naturaleza. Rota las brumas, las cenizas irrumpieron en la propia imagen de la historia. Se titula Un gélido aroma. Bajo el surco silencioso de la tarde, crece un fondo forestal sin apenas ruido. Solo un gélido aroma resbala por la zarza al otro lado de la historia. De los poetas participantes en la antología que no pudieron asistir a la presentación, leímos en su nombre Cristóbal Borrero a Ángeles Mora, un servidor al poeta sevillano Pedro Luis Ibáñez. De la naturaleza oí entre las trémulas hojas del árbol. La invisible brisa las acariciaba. Parpadeaban en el aire de la tarde con el eco hondo de lo inasible. Distinguí en ellas su destino. Era tan clara que atravesó con su raíz de paz sonora mi alma. Cómo hería la belleza de la luz que declinaba en celeste destierro hacia el crepúsculo. Yo también soy ese árbol. A la sombra de sus ramas protectoras mi ser siente que su savia empieza a correr por las venas. Entono, entonces, ese mismo rezo. Mi humanidad trascendida canta como este árbol en el que me reconozco. Oh, hermano árbol, tu tronco robusto eleva la basílica enramada y protectora bajo la que guarezco mi heredad.
Gracias. Antonio Aguilar, que leyó a José Luis González Vera, Juan Ceiles a Concha García, Joaquín Palmerola leyó a Cid Amanyu. Desde que los dioses existen, existe Ngai, su casa, la cumbre del Kilimanjaro, la montaña brillante que los vientos subidos de Dar el Salam desde siempre se han encargado de balancear sus semillas por la inmensidad del cielo, llevándolas hasta alcanzar las cristalinas aguas del lago Victoria, fuente del Nilo. Antes era el viento, ahora es el agua por donde continuarán su viaje las semillas, para luego depositarse en las manos del faraón que gritará ¡Victoria!, al ver levantarse su primer templo, la pirámide del sol, hija o réplica del Kilimanjaro, victorioso lago que desde las entrañas de África llegas hasta el Mediterráneo, como un rayo de luz proyectado desde su techo. Las fotos y algunos vídeos de este Bosque de las Palabras de hoy son de la autoría de Miguel Rodríguez. Para finalizar, les dejo con Juan Ignacio Díaz Leiva, que leyó uno de los poemas de Manuel Gaete. Muchas gracias. El viento de otoño, persiguiendo en las eras los labios de algún beso, como los gorriones, regresaba al olvido quien me enseñó la ruta oscura del poema, ese tibio venero yacente en nuestra sangre. Con él anduve el céfiro, las auluadas, las viñas, el paso proceloso de las zarzas silvestres, el dulzor de las moras, la amargura del alma. Se me fue con la vida su mirada tan triste, la soledad que erraba errante con su sombra. Con su muerte regreso al niño que existía en la vaga memoria, él que fue entre los hombres, quien dejó su luz íntima en mis ojos nielados de una rara ceguera. El brindis de su vino salpica entre las flores, por la senda bordada en rosas de la muerte. Se fue soñando coplas, en ese espacio fértil que guarece el misterio, donde sueña la hiedra, donde duerme la jara, donde habita el olvido.